Gracias por estar aquí. Este jueves es un gusto saludarlos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Café Piar es un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de las relaciones públicas, comunicación corporativa, un espacio pensado para comentar libros e investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionamos también sobre los retos y las oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y los comunicadores corporativos, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, aliado estratégico de Café Piar. Este jueves tengo el gusto de conversar con la máster Lorena Pradel Prada, a quien tengo el gusto de conocer hace varios años atrás, desde sus inicios universitarios, cuando decidió abrazar esta hermosa profesión que hoy, nuevamente, varios años después, nos vuelve a reunir. Ella es licenciada en Relaciones Públicas, titulada por la Universidad NUR, cuenta con una maestría en Administración de Recursos Humanos, título otorgado por la Business School de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, así como también cuenta con un diplomado en Selección de Personal por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA. Obtiene una certificación en Coaching Profesional y de Equipos en la Escuela Coach Heart en Argentina y actualmente se desenvuelve en ese campo como consultora independiente para coaching de equipos de distintas empresas de nuestro medio. Bienvenida, querida Lorena, gracias por estar aquí compartiendo este Café Piar Bolivia. Hola, Licen querida, muchísimas gracias a ti por permitirme estar en este espacio. Es un honor y un gusto volver a verla después de tanto tiempo y más hablar de lo que nos apasiona, de lo que nos unió también y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti por poder darte un tiempo para poder, como dices, compartir estas conversaciones que tienen que ver con lo que nos apasiona, ¿no? Las relaciones públicas. Y justamente cuando cada una de las personas con las que nos reunimos ha ido desarrollando una experiencia en un ámbito distinto que nos nutre, ¿no? Nutre a quien entrevista, nutre a quien nos sigue jueves tras jueves. Y justamente lo interesante de poder hablar de este tema que tiene que ver con el coaching, que si bien se ha puesto muy de moda, ahora se habla mucho de coach, tiene que ver muchísimo con nuestra profesión, ¿no? Justamente uno de los ámbitos en los que trabajamos como relacionistas públicos es este ámbito interno, esta comunicación organizacional interna que es fundamental, ¿no? Es fundamental porque las empresas no podrían lograr sus objetivos sin concentrar mucha energía, mucha fuerza en el equipo humano que mueve la empresa día con día, ¿no? Cuando hablamos de esta comunicación interna, también entendemos desde las relaciones públicas la importancia de un buen clima laboral, y lo fundamental de una motivación, que ya no solamente se habla de personas competentes, personas que tengan muchos títulos o incluso mucha experiencia, sino hablamos también de esta alineación entre actitud y aptitud, y cómo todo esto refleja finalmente en el desempeño, ¿no? En el desempeño de estas personas que son al final los artífices dentro de la organización y por eso hoy por hoy incluso se los conoce como colaboradores, ya no son funcionarios, ya no son trabajadores, sino son colaboradores, porque sin la colaboración de ellos, la empresa no podría lograr sus objetivos, ¿no? Y hay todo un tramado ahí de estructuras organizacionales que establece roles, responsabilidades. Sin embargo, vemos que no es suficiente a veces saber cuál es mi posición, cuál es mi rol, cuál es, qué es lo que tengo que hacer, incluso puedo saber hacerlo. Necesito empoderarme, necesito desarrollar un liderazgo efectivo, necesito generar que ese grupo humano pase de ser grupo a convertirse en un equipo, que es algo que se habla mucho, que la posición no necesariamente te hace líder. Y justamente pensando en todos estos escenarios y en todos estos términos y temas, es que le hemos denominado a esta
a este Café PR, Relaciones Públicas y Coaching para una transformación organizacional, ¿no? Entonces creo que estoy interactuando con la persona idónea para hablar de esto y a mí me gustaría iniciar con este preámbulo la conversación y que tú me puedas ir contando, incluso para quienes no saben, no están tan al tanto, podamos partir desde tu perspectiva y con tu experiencia, puedas contarnos qué es el coaching de equipos y cómo se diferencia de otros enfoques que puedan haber. Claro que sí. Bueno, el coaching es un proceso de acompañamiento profesional que busca potenciar el funcionamiento de un equipo como un todo y no solo a nivel individual, que es que generalmente se conoce el coaching como que el coaching más individual, pero acá con el coaching de equipo trabajamos con todo un equipo. Se diferencia quizás de la consultoría porque el coaching no te va a traer solamente resultados como la consultoría, sino el coaching te va a trabajar con el equipo y va a hacer que el equipo saque sus propias conclusiones y sus propios resultados de todo el proceso que se tiene. Interesante porque, y probablemente es algo más profundo, ¿no? El coaching, un proceso más estratégico, que abarca más cosas, porque a veces es confundido con esto de team building, ¿no? Estas actividades que pueden constituirse dinámicas para lograr que las personas se conozcan y se integren. Pero el coaching nos va un poco más allá en el sentido de que necesita ayudar a desarrollar habilidades, ¿cierto? Habilidades para ejercer un liderazgo efectivo, por ejemplo. A veces tenemos en las empresas hay una persona que tiene el rol, tiene el puesto, la posición de líder, de jefe, si se quiere, pero probablemente por un tema de carácter o de temperamento, aunque tiene todas las capacidades duras, la formación, el conocimiento, pero no logra conectar, no logra asumir como debe el rol. Y esto ciertamente se ve reflejado en los resultados, ¿no? Los resultados ya no solamente de él, aunque sí también, pero del equipo que debe liderizar. Entonces, entiendo que el coaching de equipos va abordando ese ámbito, ¿cierto? Exactamente. Cuando uno trabaja con equipos, bueno, ahí van surgiendo un poco quienes suelen ser un poquito más líderes, ¿no? Porque cuando se abre un espacio para que todos puedan comunicar y también ser escuchados, el mismo líder o jefe se sorprende de lo que va encontrando en sus colaboradores porque es muy distinto fijarte en tus colaboradores cuando estás en una reunión de un tema en específico a cuando estás en una reunión de coaching donde tienes el espacio para explayarte y para mostrarte tal cual sos. Ujú. Ahora, no todas las empresas asumen que tal vez necesitan un coaching o de pronto todavía no es un tema entendido por todos o que tenga la credibilidad de entrada, ¿no? Necesitamos una persona que venga a hacernos un coaching en esto, ¿no? Ahí mis preguntas serían, digamos, ¿qué condiciones o qué es lo que, por tu experiencia, a partir de lo que ves, qué es lo que ha tenido que suceder, ¿no? ¿Qué condiciones se han tenido que presentar para que finalmente opten por buscar una persona que haga este tipo de entrenamiento de coaching? Bueno, principalmente después de la pandemia, que muchas empresas han tenido trabajos híbridos o 100% home office, se ha venido más esta necesidad de ver, ok, ¿qué pasa en nuestro equipo? ¿Por qué no está funcionando? Y ahí ha sido como que hemos tenido mayor trabajo porque, claro, es traerlos de casa a trabajar otra vez en un espacio donde no veían muchos meses o años. este,
cambia la rutina de las personas. Entonces, ahí mucho tiene que ver también la comunicación que estaba ininterrumpida, no había trabajo en equipo, todos se desconocían. Entonces, ahí es donde nosotros entramos y las empresas ven la necesidad de no solamente traer como que un consultor de recursos humanos, por ejemplo, sino ya un proceso de coaching porque ya abarcamos más áreas como equipo. Entiendo. Y ciertamente la pandemia y tal vez para las personas que estábamos acostumbradas a una mayor interacción, la pandemia tuvo sus desafíos en este sentido. Y así como nos costó trabajar a través de plataformas que hoy por hoy ya las usamos cotidianamente y lo estamos haciendo en este mismo minuto, fue todo un proceso de poder entender que esto podía suceder y acostumbrarnos. Em, Sin embargo, vemos también que por una tendencia natural con la tecnología, esto lo veo yo en mi calidad de docente, por ejemplo, se tiende a ser muy individualista, ¿no? Cada vez hay una menos propensión a trabajar en equipo, ¿no? A ver, pongo un ejemplo muy común en aula. Uno trae una lectura, imprime una copia y dice hagamos grupos y pone la lectura, da una copia. Hace años, muchos años atrás, había una persona que asumía el del lector y otro empezaba a tomar apuntes tal vez y el resto escuchaba con atención, escuchaba. Y hoy por hoy, aunque uno entregue una copia, todos le sacan foto, incluso el que tiene la hoja, y empiezan a leer individualmente desde sus dispositivos, ¿no? Entonces, hay un desafío mayor incluso en el aula para generar un trabajo en equipo, ¿no? Lo mismo cuando hacen trabajos finales, abren un documento en línea y todos colaborativamente van subiendo cosas en línea, sin embargo, no hacen una mirada completa del trabajo y se van centrando en la parte que les tocó, ¿no? Y entonces ahí hay un desafío para el docente que tal vez en ese momento tiene que hacer de coach de equipos también para decirles cómo es importante que todos conozcan todo, porque tampoco queremos un aprendizaje fragmentado, y cómo lo que yo hago, si no lo hago bien, va a afectar a mi compañero y también si hago bien va a afectar a todo mi equipo y lo que todos, el compromiso que generamos entre todos va a ser de beneficio común también, ¿no? Entonces, hay todo un desafío. En el ámbito organizacional, que es donde tú trabajas y aplicas esto, ¿qué desafíos ves que enfrentan los equipos hoy? Es tal cual como lo comenta, querida Licen, lo mismo se ve a nivel corporativo. Y yo creo que es un poco peor porque en el nivel corporativo tenemos rangos de edades quizás un poco más amplios, ¿no? Las personas un poco mayores que no están muy adaptadas a la tecnología y los jóvenes practicantes que vienen, que solamente quieren usar la tecnología. Entonces, es bastante desafiante, pero en los procesos de coaching se logra hacer que se nivele esa barrera, ¿no? A nosotros nos gusta, por ejemplo, trabajar bastante con papelógrafos o trabajos que sean a mano para un poquito estar a un mismo nivel, porque todos trabajamos con papeles y escribiendo. Entonces, eso ayuda también a que todos en la empresa puedan aplicar lo que nosotros vamos y dictamos, ¿no? Pero sí, la falta de comunicación asertiva, la falta de tiempo también, que muchas veces es un factor que va en contra, el no estar acostumbrado en trabajar en equipo, son los desafíos más grandes que tenemos en todos los procesos de coaching. Es correcto, ¿no? Y eso se puede ver por incluso esta brecha de edades, ¿no? Eh, Donde hay incluso una
poca valoración sobre la experiencia, ¿no? O sea, a veces se mide a las personas en términos de su manejo tecnológico, que es lo que generalmente pueden hacer las nuevas generaciones. Y es importante generar estos espacios de encuentro donde podemos encontrar el valor de la persona que tal vez su fuerte no es la tecnología, pero hay una experiencia que me nutre como joven, ¿no? Diría un joven. Y también el mayor puede también aprender de esta mirada de la vida que tienen las nuevas generaciones, ¿no? Entonces ahí me gustaría saber, digamos, en qué consiste exactamente el proceso, cómo se da, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente dice la empresa cuando las convoca a ustedes y les dice, miren, tenemos este problema? ¿Cómo es que llegan a la identificación? Primero, ¿llegan a identificar que tienen un problema de equipos o probablemente van por otro camino y después se encuentran con que esa es la necesidad y a partir de ahí ¿cómo se da el proceso? ¿Qué aspectos o áreas involucra? Bueno, nuestro proceso de team coaching es el siguiente. Nos llaman, bueno, yo trabajo con una socia que también es certificada como coach. Entonces nos llaman y nos dicen, tenemos un problema en el equipo, no sabemos identificar qué puntualmente es, por favor, vengan. Entonces, nosotras llegamos a hacer un primer diagnóstico del equipo que va a tener el proceso de coaching. Se hace como que unas encuestas a todos los participantes del equipo y se saca, ok, en este equipo vemos que la comunicación está fallando, que el liderazgo está fallando, y todo lo que puede estar fallando. Y se hace una propuesta a la persona que nos convocó. Ahí se tiene una reunión y se ve también qué se quiere lograr con el equipo, cuál es el objetivo principal para esa persona. Y se van desarrollando diferentes sesiones prácticas para buscar lo que se quiere lograr con dinámicas, con conversaciones, con acuerdos. Y el último paso es el seguimiento, cuando generalmente las sesiones de coaching son una vez cada semana o una vez cada 2 semanas para ver que realmente estén aplicando lo que nosotras estamos dictando y el seguimiento post proceso también para ver cómo el equipo ha surgido después de todos los talleres que les hemos dado. Y es impresionante cómo el equipo empieza un proceso y cómo termina. Al comienzo la gente es súper receptiva, que no quiere participar mucho, que no se quiere dar, pero ya la segunda sesión con más ánimo, más participativos, porque sienten que es un espacio realmente seguro, que es un espacio que los están escuchando, que muy pocas veces pasa, que están aprendiendo nuevas herramientas y que también esas herramientas les está sirviendo en su día a día laboral. Y la última sesión es una sesión muy emotiva, ya para cerrar realmente el proceso, donde muchos lloran, muchos se emocionan, pero es que es tan bonito porque se vuelve un equipo realmente. Empiezan como individualistas y terminan como un equipo súper conectado. Esa es la idea, ¿no? Y como no es tan fácil, eso no se da de por sí, como diríamos, ¿no? Eso es un trabajo que hay que construir y ciertamente, a ver, es que algo que es súper interesante para mí analizar y yo pongo en aula énfasis mucho en esto, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo vemos empresas exitosas y las admiramos y las vemos en un ranking Merco y si han llegado hasta donde han llegado es porque algo han hecho muy bien, ¿no? Y quienes han hecho muy bien, no es, a veces nos centramos en mirar este buen producto, buen servicio, pero ¿quién opera el buen producto o el buen servicio? Son personas.
Y son personas que vienen del norte, del sur, del este y del oeste de algún departamento, de algún país, de algún lugar. No es que viven juntos, no es que se criaron juntos, no es que tienen la misma manera de pensar, ni profesan la misma fe, ni tienen la misma formación, no tienen la misma edad. O sea, hay tantas diferencias que pueden convertirse en cosas enriquecedoras, así como también pueden convertirse en barreras, ¿no? Entonces, el desafío de conformar un equipo que opere bien, que funcione bien y que haga, produzca bien dentro de la empresa y se refleje hacia afuera es muy grande y a veces lo menospreciamos o lo minimizamos, ¿no? No le damos, no lo vemos en la magnitud real que tiene. Y no es que se va a dar naturalmente, sino que hay que trabajar y hay que valorar, ¿no? Yo hago énfasis siempre en nunca dejar de ver a las empresas como personas trabajando para otras personas, aunque haya tecnología de por medio, ¿no? Y que esas personas, aún en medio de sus diferencias, el lograr unirse y ponerse esa camiseta que a veces queremos que es mucho más complejo que ponerse el uniforme, sino que es realmente por dentro esta intersección de mis valores, los valores de la empresa, asumir la visión, entender la visión y ver cómo yo contribuyo al logro de eso, es fundamental para poder hacer un trabajo consciente y en medio del proceso disfrutarlo. ¿No? Disfrutarlo porque queremos, y por eso hay un Great Place to Work, ¿no? Queremos que además sean espacios ideales para trabajar, gratos para trabajar, donde yo me sienta feliz de ir a aportar, aprendo, eh, aporto y encima me pagan por hacerlo. Creo que ese es el concepto ideal, ¿no? Pero no se da naturalmente, sino que hay un montón de aspectos que trabajar. A veces las personas con las que uno está rodeada son todas capaces, profesionales, sin embargo hay un tema de temperamentos que pueden afectar, ¿no? A veces no es que las personas sean malas, todas pueden ser excelentes personas, pero temperamentos complicados de manejar y de sobrellevar esto de los líderes informales, ¿no? Que asumen, toman la batuta, como se dice, y pueden, así como ayudar, también entorpecer. Y por eso es que se vuelve tan importante y tan interesante este trabajo que ustedes realizan, ¿no? En el que sin duda, un aspecto que nosotros estudiamos mucho, que es el centro también de nuestra atención, es la comunicación. Y algo tú ya nos mencionabas, ¿no? ¿Qué papel juega la comunicación en todo este proceso y qué etapas contempla? Uy, la comunicación es lo primero que salta. Creo que en todos los procesos de team coaching que he tenido, el primer problema que salta es la comunicación. Es impresionante. ¿Por qué? Porque no sabemos comunicarnos realmente. Y aparte también quizás algunas empresas tienen algunos procesos de comunicación muy difíciles o no amigables con su personal o que no comunican cómo funciona, que lo hace peor, ¿no? Y vemos problemas de comunicación desde que ingresa un colaborador nuevo, ¿no? El momento de la inducción, no se comunica la visión, la misión de la empresa, que creo que es lo más importante, los valores, cómo es la cultura de mi empresa. Eso debería estar en el primer punto. Muchas veces las personas se enteran de la misión y la visión después de 5 años de estar en la empresa, ¿no? Es increíble. Entonces, bueno, la comunicación transversal, tanto en el equipo como la comunicación hacia afuera, qué queremos decir, que somos de nosotros, de la empresa, hacia afuera, es muy importante igual. Entonces, sí, es lo que primero trabajamos en todos los procesos de coaching, la comunicación. Sí, porque es transversal a todas las áreas y no hay área que pueda decir nosotros no necesitamos comunicarnos y de tal manera que Joan Costa mencionaba la comunicación como el sistema nervioso central, ¿no? O sea, puede haber todo un cuerpo, un organismo
pero si no hay comunicación es como tener un cuerpo vegetal, o sea, se va moviendo de una manera mecánica, pero no está construyendo, no es algo que vaya a producir realmente, ¿no? En esencia. Eh, y entonces ahí, en estos espacios que tú nos ibas diciendo que van construyendo, que a veces el problema es ese, ¿no? La falta de un espacio de escucha activa, ¿no? Decían, la pandemia, recuerdo muy bien los reportes que sacaba Great Place to Work, que lo mencionábamos hace un momento, y ellos decían que las empresas que tienen la certificación y que son conocidas porque trabajan mucho en el tema del desarrollo humano y generar este espacio de bienestar, se dio cuenta que al retorno a la presencialidad laboral había que trabajar en espacios de contención humana, ¿no? Porque evidentemente la gente tuvo que volver a su trabajo, pero con mucho temor de contagiarse, con mucho temor de llevar la enfermedad, con mucho temor de compartir con sus colegas y precautelando su vida, que era algo válido, ¿no? Y todos creo lo hacemos, pero cómo era importante generar espacios para escuchar y no solamente informar, que se trabajó mucha información en ese tiempo de las nuevas formas de trabajo, nuevos horarios, nuevos mecanismos, nuevas medidas de bioseguridad, pero cuán importante era generar espacios simplemente para preguntarle cómo estaba su familia. Incluso se trabajó mucho en el liderazgo, en esto de las habilidades blandas por parte de los líderes, para poder ser más cercanos en medio de esta distancia social que tanto se hablaba, el que puedan ser cercanos y ya no solamente preguntar cómo está tu trabajo, estás al día en tu trabajo, sino cómo está tu familia, cómo están tus hijos, cómo están, y incluso mencionarlos por el nombre a los hijos, generando como una estrategia de cercanía. Y esto generó muy buenos resultados en las empresas que lo implementaron, ¿no? Entiendo que en el coaching es parte de la dinámica, ¿no? ¿Cómo propician estos espacios y qué resultados se pueden evidenciar? ¿Cuáles son las dinámicas? Si nos puedes comentar un poco. Claro que sí. Sí, el coaching justamente es un espacio de escucha principalmente. Entonces, cuando se hacen los procesos y el equipo se siente escuchado, uff, se cambia la moneda. Por ejemplo, hacemos dinámicas de... Una de las que más me gusta es que cada persona tiene que decir una verdad y una mentira. Y los demás tienen que adivinar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y es increíble, no se conocen entre colegas, no se conocen. Y con esa dinámica, bueno, se van conociendo un poquito más. Por ejemplo, en un proceso que tuvimos, habían dos personas que habían sido vecinas y no sabían. Entonces, bueno, a partir de ahí empezaron a ir a la oficina juntos, a volver juntos. Entonces ya se tiene otra relación y es muy importante esto. Mal que mal, uno pasa muchas horas en el ámbito laboral, tener a tu colega, pero también verlo a tu colega como un amigo, como un apoyo, ¿no? Es algo súper poderoso, es algo muy bueno. Y como lo mencioné antes, el cambio de sentirse escuchados, de sentirse que lo están prestando atención, es muy grande. Y lo bonito también es que eso queda para más adelante, no solamente para el proceso, sino que la gente ya se acostumbra a el estar preguntando, al estar escuchando, al estar un poquito más pendiente de lo que tiene la otra persona. Claro, y, no, y en todas estas dimensiones que es parte del ser humano, ¿no? Bien decía, y debes recordar en la historia de las relaciones públicas, Lucien Matrat decía que había que considerar al ser humano en toda su dimensión de ser social. O sea, no es solamente colaborador, es papá, es mamá, es hijo, es hermano, es vecino, es amigo. Y en esas dimensiones hay que valorarlo como un ser social. Y por eso hablaba él de que la única forma en que las empresas salgan adelante en situaciones adversas era generando relaciones de confianza.
¿no? De confianza. Y la confianza no es solamente que confío en que vas a cumplir con tu trabajo, confío en que vas a cumplir con tu horario, confío en que vas a hacer lo que tienes que hacer, sino genera una confianza en lo que eres como persona, ¿no? Y al punto de poder saber a través de esa dinámica, esto es mentira porque yo conozco y nunca haría esto o nunca diría esto, digamos, ¿no? Entonces, y hay todo un desafío en generar relaciones de confianza, o sea, podemos conocer a alguien o verla y no confiar en ella. Hay todo un proceso, ¿no? Y para eso es fundamental que esos espacios de escucha activa no sean solo por el proceso que tú mencionabas, sino que a partir de ahí se puedan establecer estos procesos como rutinarios, como parte de la vida organizacional. Y por eso hablamos de una transformación organizacional. Y ahí sin duda yo creo que está el aporte del relacionista público, ¿no? O sea, creo que muchas personas y muchas profesiones pueden abrazar el tema del coaching y de hecho lo hacen, pero en el caso específico tuyo, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo puede un relacionista público colaborar en esta formación de equipos y cómo puede colaborar con los líderes de estas organizaciones para mejorar la comunicación y la cohesión de sus equipos? Claro que sí. Las relaciones públicas son un puente para mí. Entonces, de la mano del coaching, las relaciones públicas yo creo que se van muy bien, son el puente ok, de una mejor comunicación, de espacios de feedback también, que son muy valorados dentro de la organización, de imagen, de cultura organizacional, de clima laboral. Entonces, yo creo que son dos carreras bastante lindas para unirlas y hacer magia dentro de la organización, ¿no? Eh, la imagen tanto interna como externa de una empresa es súper importante. Entonces ahí el relacionador público puede entrar con los líderes de las empresas para mejorar eso y siempre desde sus colaboradores. Sí, porque muchas veces estamos trabajando y haciendo muchos esfuerzos por la imagen que proyectamos hacia el público externo, que es bueno, es necesaria, pero no trabajamos con la misma intensidad hacia el público interno, ¿no? Es como que sentimos que podemos tener ahí un público cautivo, que además lo tenemos contratado, él recibe un salario, tiene que tener, damos así como por obvio que tiene que tener un compromiso con nosotros, pero probablemente sí hay un compromiso legal y por eso es que contractual, salarial, ¿no? Pero incluso hoy se habla de un salario emocional, incluso, ¿no? De que muchas personas permanecen y le mantienen una fidelidad a la marca, a la organización, más allá de un tema económico, por un tema emocional, afectivo, por un tema de haber encontrado su lugar en ese lugar, por sentirme valorado, por sentirme escuchado, por sentirme participante activo, un espacio que me permite crecer y que de paso me gustaría que me paguen un poco más, pero voy equilibrando otro tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí sí coincido en que desde las relaciones públicas podemos ayudar a ponerle el foco, a generar también una imagen positiva desde los colaboradores a través de estos procesos que les ayuden a integrarse más y a generar un espacio de mejor convivencia, porque ciertamente, lo mencionabas, pasamos a veces la mayor parte del día en las oficinas con estas otras personas que no son nuestra familia y con las que tenemos que lograr objetivos en común. Un desafío eh, y algo que es importante que mencionaste también, el tema del feedback, ¿no? A veces hay mucha información, y esta información descendente, o sea, hay muchas órdenes claras, nos van dando consignas claras, hay medios específicos donde recibimos información, pero en qué momento también promovemos, motivamos a esta comunicación ascendente, ¿no?
donde queremos escuchar y también recibir la retroalimentación de cómo estamos siendo percibidos, eh, y cómo se está sintiendo las personas y cómo también pueden ayudar a generar ideas, ¿no? De hecho, estas empresas que, como mencionaba, post pandemia, o en este proceso, digamos, post pandemia que hubo, empezaron a fomentar los espacios de escucha activa. También dicen que lograron encontrar un espacio de generación de ideas creativas que antes no pensaban tener, porque, y de personas, tal vez de las personas de las posiciones que menos se imaginaron, ¿no? Pero fue como, y esos son los aspectos positivos de la pandemia, digamos, ¿no? Que permitió hacer estos descubrimientos que antes, si no hubiese sido por eso, tal vez hasta el día de hoy no nos daríamos cuenta de eso, ¿no? Entonces, es interesante cómo el coaching puede generar un proceso más enriquecedor para las relaciones públicas y viceversa, ¿no? Para fomentar en el equipo humano con el que trabajamos. Pero probablemente hay habilidades que desarrollar, aún en medio de las relaciones públicas. ¿Qué habilidades, desde tu experiencia, crees que se ve desafiado desarrollar el relacionista público o tú misma desde tu vivencia? ¿Qué crees que tuviste que desarrollar o reforzar o poner más énfasis en cuanto a tu formación para poder contribuir como coaching ya en adelante? Bueno, las herramientas se vienen actualizando día a día, ¿no? Entonces, creo que uno como profesional tiene que venir actualizándose muy frecuentemente para tener herramientas que no sean las mismas. Entonces, bueno. Siempre temas de comunicación creo que es el tema principal para ir actualizándose. También creo que claridad para estructurar y difundir mensajes claves. Eso también es un tema muy importante. Capacidad de leer el clima laboral, la capacidad de dar un feedback que vaya para arriba, pero también que vaya para abajo. Este, el espacio de escucha, que tanto lo hemos hablado, también es algo es una habilidad para desarrollar. Y uno piensa, ¿no? No, yo escucho bastante bien, pero cuando uno entra y estudia cómo escuchar realmente a la otra persona, ve que es un mundo también muy diferente. Entonces, la escucha es muy poderosa tanto como la comunicación. Creo que esas son las herramientas que más hay que estar actualizándose. Sí, sin duda, ¿no? Necesitamos estar en una constante actualización porque las formas de comunicación cambian, las personas cambian, las características de las generaciones generacionales cambian y para poder llegar de una manera adecuada y poder obtener los resultados esperados o superarlos, necesitamos actualizarnos. Bueno, la verdad es que hemos paseado por el tema, me ha parecido muy interesante y creo que, bueno, el tiempo se nos va cumpliendo y creo que nos quedamos aquí. Yo muy agradecida con tu tiempo, con tu desprendimiento, tu generosidad para contarnos tu experiencia y por sostener conmigo esta conversación. Muchísimas gracias, querida Lorena, por compartir tu experiencia. No, Lisen, querida, muchísimas gracias a usted, al Café Piar también, por abrir estos espacios que me parecen hermosos para escuchar a otros profesionales de las relaciones públicas y ver también cómo está nuestra carrera tan linda. Y muchísimas gracias, agradecida por poder explayarme acá contando lo que hago también. Y esa es la idea. Este espacio ha sido creado justamente para eso, ¿no? Y así como nos siguen profesionales que sumarán a su experiencia, también tenemos estudiantes que van recibiendo esta información y que les ayuda a tener esta visión de otros profesionales que ya van pasando por experiencias que les pueden ayudar en su crecimiento profesional, ¿no? Me quedo con muchas cosas.
claves para recordar, ¿no? El eh, trabajar sobre el público interno pensando en construir una imagen positiva de este público, crear espacios de escucha activa para poner foco sobre el feedback, ¿no? Buscando esta motivación mixta, ¿no? Este proceso que es bidireccional, ¿no? No solamente la empresa, también ellos, los colaboradores, generar lazos de confianza, hacer una lectura del clima organizacional y para eso ser relacionistas públicos activos, comprometidos y actualizados, ¿no? Para poder ser la respuesta en estos procesos estratégicos interesantes que las empresas hoy por hoy necesitan. Gracias, Lorena, por traernos estas reflexiones importantes. Y así llegamos al final de este episodio de Café PR, ¿no? Gracias a nuestra invitada, la magíster Lorena Pradel, por compartir con claridad y generosidad su experiencia. Les hago una llamada a la acción, como siempre. Ya saben que si quieren conocer más de manera simple y clara sobre los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar nuestra plataforma que es www.solorsanocapacitación.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional y donde también podrán descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Newsletter. Y también les invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se transmite Café PR en su versión nacional y en sus versiones internacionales, y a seguirnos en las redes sociales de Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram. Y no queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestro público que sigue el Café PR Perú, Bolivia y Uruguay. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Muchas gracias.